¿Qué es? Se denomina loxostelismo a la mordedura del arácnido del género Loxosteles, cuyo veneno tiene acción proteolítica necrosante, hemolítica y procoagulante. La araña de rincón es una araña del género Loxosteles. Hay más de 100 variedades del género en el mundo, cuyas picaduras son responsables del cuadro denominado loxostelismo. Es una amenaza importante y permanente para la población, principalmente en zonas urbanas por la distribución de este insecto y la afección clínica que produce. Otros nombres de Loxosteles laeta. Son conocidas comúnmente como arañas marrones, arañas del rincón, arañas pardas o arañas violinistas, porque la mayoría de las especies presentan una característica mancha oscura en el cefalotórax con forma de violín con el mango hacia su extremo posterior. ¿Cómo reconocerla? Puede llegar a medir hasta 4 centímetros de largo con las patas extendidas, es de color café y tiene en el dorso del cefalotórax una mancha en forma de violín, que puede variar de tonalidad, café oscura a amarilla. Como otras arañas del género, la araña del rincón tiene solamente 3 pares de ojos, característica muy útil para su identificación. Veneno. El veneno se inyecta de las glándulas salivales a través de los quelíceros. Este veneno está compuesto de esfingomielinasa D, el principal factor dermonecrótico y hemolítico. Clasificación clínica. El loxostelismo tiene básicamente 2 presentaciones. 1. Cutáneo necrótica simple, la que abarca hasta el 90% de los casos. Y 2. Cutáneo visceral o víscero-hemolítica, es mucho menos frecuente, pero tiene una elevada letalidad, siendo el más afectado el grupo pediátrico. Signos y síntomas. 1. Manifestaciones cutáneas, loxostelismo cutáneo. La mordedura es relativamente dolorosa o pasa inadvertida. El dolor secundario a la isquemia se presenta usualmente 2 a 18 horas o después. La necrosis puede desarrollarse rápidamente en cuestión de horas o bien tardar varios días. En la mayor parte de los casos el diagnóstico se puede realizar antes de 6 a 8 horas. Signos y síntomas. Clásicamente hay eritema, edema y sensibilidad, que progresa a un halo vasoconstrictivo azul grisáceo, que se extiende alrededor del sitio de la mordedura. Después aparece una mácula sanguinolenta o gris oscura rodeada de una zona de placa libeloide. El eritema es reemplazado por una decoloración violácea característica de la piel. Gradualmente esta lesión necrótica se va ensanchando y los bordes se van haciendo irregulares. El centro de la lesión usualmente está por debajo de la superficie de la piel, lo que junto con la coloración violácea ayuda a diferenciar esta mordedura de las de otros artrópodos. La lesión isquémica puede evolucionar a necrosis antes de 3 a 4 días y formar la escara antes de 4 a 7 días. La ulceración se cura lentamente en 4 a 6 semanas, aunque ocasionalmente puede demorar hasta 4 meses. Se ha observado que las lesiones más severas son en áreas de tejido graso, como los muslos y glúteos. Signos y síntomas. 2. Manifestaciones sistémicas, loxostelismo visceral o cutáneo visceral. Solo una parte de los pacientes con diagnóstico de loxostelismo desarrollan síntomas sistémicos, los cuales pueden ser graves y llegar a provocar la muerte. Estas reacciones no se correlacionan con la severidad de las manifestaciones cutáneas. Signos y síntomas del cutáneo visceral. El comienzo de los síntomas usualmente se inicia antes de las 24 horas. Se incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos, evacuaciones líquidas, fiebre, febrícula, taquicardia, mialgias, artralgias, hemólisis, ictericia, coagulación intravascular diseminada, CID. Con menor frecuencia se han observado falla renal, coma, hipotensión y convulsiones. La anemia hemolítica puede aparecer rápidamente o tardar 2 a 3 días en presentarse. Diagnóstico. No existen pruebas de laboratorio que confirmen el diagnóstico. De tratarse de un accidente loxostélico, hay que determinar si es un síndrome cutáneo o visceral. La ausencia de hemoglobinuria, hematuria y retención nitrogenada indica que es un paciente de loxostelismo cutáneo. De presentarse signos de insuficiencia renal aguda e hipercatabolia, proceder a la diálisis precoz. La anemia progresiva y severa deberá controlarse con transfusiones sanguíneas. Importante es determinar la presencia de hemólisis, hemoglobinuria o hematuria. 2 a 6 horas después de la mordedura suele aparecer hematuria, que debe ser vigilada precozmente con sedimento de orina, hemograma con recuento plaquetario y creatinina. Debe tenerse en cuenta la determinación de tiempos de coagulación, en especial el valor del fibrinógeno, que se presenta con valores mayores a 500 a 2000 miligramos, lo que orienta a indicar tratamiento con anticoagulantes del tipo de la enoxaparina.
Asimismo, es importante la determinación de CK y CKMB. En casos de loxostelismo cutáneo visceral, estos exámenes deben realizarse periódicamente, además de PT, PTT y pruebas de función renal. Además, se ha observado que el veneno puede alterar los test de compatibilidad ABO. Diagnóstico diferencial. La araña solo muerde una vez. Si en el paciente se evidencia más de una mordedura, lo más probable es que se trate de otro insecto. La base del diagnóstico es la identificación de la araña responsable de los hallazgos cutáneos. Si no es posible aislar a este arácnido, el médico debe basarse en la clínica para diagnosticar loxocelismo. En el diagnóstico diferencial, debemos considerar las siguientes entidades, en orden de importancia. 1. Infección secundaria por estafilococo. 2. Urticaria. 3. Otros. Síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, eritema nodoso, herpes zóster, celulitis, púrpura fulminante. Tratamiento. Hoy en día, aún no contamos con un consenso internacional en el manejo del loxostelismo. En nuestro medio, se ha ensayado diversos tratamientos clásicos a base de antihistamínicos, corticoides, colchicina, antiinflamatorios no esteroideos, AINE, cirugía precoz, pentoxifilina, parches de nitroglicerina, diversos antibióticos, suero antiloxostélico, entre otros. Tratamiento. Medidas generales. 1. ABC de la reanimación. 2. Tratamiento en domicilio en casos sin afección sistémica, depende de las dimensiones de la herida y de la respuesta al tratamiento de soporte inicial. En caso de mordedura mayor a 24 horas, sin evidencia de hemólisis y en la que las complicaciones de la herida pueden ser manejadas en forma ambulatoria. 3. Hospitalización depende de las dimensiones de las lesiones, de las afecciones en órganos y sistemas. 2. Medidas específicas. Tratamiento del loxostelismo cutáneo. A. Cuidado local, inmovilización, elevación de la zona afectada y profilaxis de tétano. En la etapa inicial del cuadro, se sugiere usar frío local con compresas para disminuir la inflamación y disminuir la diseminación del veneno. B. Prurito. Clorfenamina 4 mg cada 4 a 6 horas vía oral, por vía parenteral 10 a 20 mg en 24 horas dividido en 4 dosis, el prurito dura menor o igual a 24 horas. C. Infección. Antibiótico con cobertura para infecciones por estafilococo y estreptococo, como cloxacilina, flucloxacilina o cefalexina, clindamicina, cefotaxima. Si es posible, evitar el uso de antibióticos nefrotóxicos, realizar cultivos, en los casos de gravedad y extensión máxima considerar el manejo intravenoso. D. Dolor. Analgésicos según el grado de intensidad, como por ejemplo, paracetamol, en casos sistémicos usar derivados de opioides, por riesgo de daño renal, evitar el uso de AINE como diclofenaco o piroxicam. Inhibidores de los leucocitos PMN, pueden ser efectivos en los casos de progresión rápida de la necrosis cutánea, aún después de 48 horas como Dapsona, 50 mg por día, en 2 dosis, máximo 200 mg por día. Colchicina, 1,2 mg vía oral, seguido de 0,6 mg cada 2 horas por 2 días y luego 0,6 mg cada 4 horas por 2 días más. El uso de ambos medicamentos es muy delicado, es preferible recomendar Dapsona a dosis de 50 mg por día vía oral por 5 días, cuidando que no desarrollen metahemoglobinemia, que es el efecto colateral más frecuente y más difícil de resolver. La colchicina tiene el efecto de mielosupresión, cuya complicación también es grave de resolver. Dapsona. En la forma cutánea no complicada, se ha demostrado con éxito el uso de Dapsona, DDS, en Perú, antibiótico del grupo de las sulfamidas a dosis de 100 mg, vía oral, la dosis pediátrica es de 1 a 2 mg por kilogramo por día. La Dapsona puede inducir hemólisis en diferentes grados, por lo cual no se recomienda usarla para el loxocelismo víscero-hemolítico. Dapsona. En el caso de la forma cutánea, para disminuir los riesgos, se emplea a partir del tercer día de enfermedad y se mantiene por 5 o 7 días. De esta manera, las lesiones cutáneas tienden a presentar menos necrosis, pues esta droga evita la migración de neutrófilos a la zona de la lesión. Además, como es propio de las sulfamidas, tiene reabsorción intestinal y recirculación enterohepática, logrando así gran retención en piel, músculo, hígado y riñón. Dapsona. Efectos secundarios de este fármaco son la agitación, síntomas de irritación gastrointestinal, dolores de cabeza, nerviosismo y, menos frecuente, metahemoglobinemia. Por otro lado, en esta manifestación clínica,
Debe mantenerse una adecuada hidratación del paciente. F. No está indicado el uso de suero antiloxosteles. En México se cuenta con antiveneno antiloxostélico, que es un flavoterápico de cuarta generación y que está indicado para las formas local o sistémica y cuyo beneficio es disminuir la extensión y la profundidad de las lesiones dermonecróticas. Sin embargo, no existe evidencia de que el tratamiento con suero antiloxosteles prevenga el loxostelismo visceral. En Perú hay un suero antiloxoscélico usado en la forma cutáneo visceral. Si el paciente llega al centro hospitalario antes de las 12 a 24 horas de evolución, se aplica el suero antiloxoscélico, producido a partir del plasma de equinos hiperinmunizados con veneno de la araña Loxosceles laeta. En Perú, su presentación es una ampolla de 5 ml que se debe diluir con 100 ml de suero fisiológico para adultos, en 50 ml en niños, acompañado de una hidratación enérgica. Tener presente que puede producirse reacción anafiláctica, reacción térmica. Por esta razón, solo se recomienda su uso en un establecimiento de salud con la capacidad de resolver dichas complicaciones. G. La herida, según su extensión y profundidad, puede requerir cirugía reconstructiva. 2. Tratamiento del loxostelismo visceral o cutáneo visceral. Además del tratamiento del loxostelismo cutáneo. A. Antihistamínicos. Clorfenamina 4 mg cada 4 a 6 horas vía oral, por vía parenteral 20 mg en 24 horas dividido en 4 dosis. B. Esteroides. Suelen utilizarse, pero su eficacia no ha sido comprobada. Betametasona, 0,025 mg por kilogramo intravenoso cada 6 horas por 48 horas o hidrocortisona, 100 mg intravenoso cada 6 horas por 48 horas, metilprednisolona. C. Diuresis. Asegurar mantener diuresis. Si se comprueba hemoglobinuria, entonces alcalinizar orina con bicarbonato, 3 miliequivalentes por kilogramo por día. D. Transfusiones en caso de hemólisis grave. E. Diálisis peritoneal, en caso de insuficiencia renal, hemodiálisis. Importante. Recordemos los dos tipos. Asociado a la mordedura de esta araña, se han descrito dos cuadros clínicos. El primero y más frecuente, 83,3% del total según Schenone, 2003, denominado loxostelismo cutáneo, es un cuadro limitado, generalmente benigno, caracterizado por dolor, edema y eritema dentro de las primeras 6 a 8 horas de la mordedura, que progresa a un halo de vasoconstricción e isquemia que se extiende alrededor de la lesión. Se puede formar una ampolla, y luego de varios días luego de la mordedura, la lesión toma un color azulado violáceo, figuras 1 y 2, de consistencia dura y con un centro hundido, a lo que sigue ulceración y necrosis del área afectada. La mordedura tiende a curar por segunda intención en 6 a 8 semanas. Se ha descrito también una variante únicamente edematosa del loxostelismo cutáneo, figura 3. Casos reales. Caso clínico 1. Paciente del sexo femenino, de 27 años de edad, escolaridad licenciatura, originaria y residente de Naucalpan de Juárez en la localidad del Cerro de Moctezuma. Antecedentes evaluados y sin relevancia para su padecimiento actual. Acudió a consulta por una dermatosis localizada a tronco, del cual afectaba el tercio medio de glúteo izquierdo. Constituida por eritema y edema que confluían en una placa de 15 centímetros de diámetro, con un halo blanquecino en la periferia, en cuya zona central se observaba una úlcera con fondo necrótico y salida de exudado serosanguinolento, con bordes mal definidos, muy dolorosa a la palpación. De evolución aguda y dolorosa, figuras 1 y 2. Al interrogatorio refería un tiempo de evolución de 4 días con un granito que creció rápidamente, con mal estado general progresivo. En la exploración física general solo se detectó febrícula de 37,5 grados Celsius. Cuenta con el antecedente de haber removido escombros en una bodega en su lugar de residencia días antes de iniciar con la dermatosis. Ante la sospecha de un probable loxostelismo cutáneo se indicaron medidas generales: fomentos con sulfato de cobre, antiinflamatorio no esteroideo, prednisona oral a dosis de 0,5 mg por kilogramo y colchicina 1 mg por kilogramo, con una cita cercana para vigilar evolución. Días después de acudir a consulta, la paciente decidió solicitar que se fumigara su domicilio, encontrando los cuerpos de varios arácnidos, los cuales mostró en su cita de control en esta unidad. Uno de ellos, el más característico, fue llevado al Departamento de Entomología y Parasitología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El estudio mostró la siguiente taxonomía: filo, artrópoda,
clase, Arachnia, orden, Araneae, familia, Sicariidae, género, Loxosceles, color tostado a marrón. 3 pares de ojos dispuestos en V, 4 pares de patas incompletas, con tamaño de 6,27 milímetros, cefalotórax a abdomen, espécimen correspondiente a un estadio juvenil y 6 de Loxosceles, género reclusa, figura 3. Con lo anterior, se confirmó el diagnóstico del loxoscelismo cutáneo y se continuaron las medidas generales con esquema de reducción de la terapia por vía oral. En las citas posteriores se observó mejoría considerable de la lesión hasta formar una cicatriz residual, figura 4. Caso clínico 2. Preescolar de 5 años sin antecedentes mórbidos. Consultó en el servicio de urgencia por un súbito inicio de aumento de volumen palpebral derecho, doloroso, con imposibilidad de apertura ocular, asociado a fiebre hasta 39 grados Celsius. Evolucionó con un aumento de volumen rápidamente progresivo, extendiéndose hacia la hemicara derecha, región frontal y párpado izquierdo, impidiendo la apertura de ambos ojos, figura 1. No presentó cambios de voz ni dificultad respiratoria. No se evidenció puerta de entrada ni cambios de coloración en la piel, solo destacaba la presencia de 3 pequeñas vesículas en el párpado superior derecho. Dentro de los exámenes generales tenía un hemograma con leucocitosis leve, sin anemia y plaquetas normales, sin aumento de PCR. Tomografía axial computarizada, TAC, de órbita normal. Durante su hospitalización fue evaluado por un equipo multidisciplinario, infectología, otorrinolaringología y oftalmología. Se descartó un angioedema y una celulitis periorbitaria. Finalmente se realizó el diagnóstico de un loxoscelismo cutáneo predominantemente edematoso causado por la especie Loxosceles laeta. Se inició tratamiento con penicilina, hidrocortisona y clorfenamina intravenosa. Evolucionó con persistencia del edema facial, con una lenta resolución a partir del 8º día, figuras 2, 3, 4. Mantuvo una diuresis normal, con un examen de orina normal, sin hemoglobinuria, y con leve anemia en el hemograma. Caso clínico 3. Paciente masculino de 27 años, con antecedentes de alcoholismo, 1 litro de ron diario, y policonsumo de drogas, cocaína, pasta base y cannabis. Consultó en el servicio de urgencia del Hospital Luis Tisné, HLT, por una lesión cutánea de 20 horas de evolución, secundaria a una mordedura de araña en el tercio proximal del antebrazo derecho, en la cara ventral. Al examen presentaba una placa violácea central asociada a edema, eritema y dolor del antebrazo y de los 2 tercios inferiores del brazo. Se evidenció una puerta de entrada de 4 milímetros con signos de necrosis en el antebrazo. A su ingreso el paciente se encontraba normotenso, taquicárdico, con saturación de oxígeno normal, eupneico y con temperatura axilar de 37,5 grados Celsius. Entre los exámenes de laboratorio del ingreso destacaba una leucocitosis, elevación de PCR e hiperbilirrubinemia de predominio indirecto con el resto de los exámenes en rangos de normalidad, tabla 1. Se inició aporte de volumen, con solución fisiológica 0,9% a 120 centímetros cúbicos por hora intravenoso y terapia con ceftriaxona 2 gramos por día intravenoso, metronidazol 500 miligramos cada 8 horas intravenoso, hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas intravenoso, además de ketoprofeno cada 12 horas intravenoso y dipirona, metamisol, 1 gramo cada 8 horas intravenoso. Inicialmente evolucionó subfebril hasta 37,4 grados Celsius y sin cambios de color en la orina. A las 32 horas de evolución, presentó hematuria macroscópica y un aumento del edema de la extremidad superior derecha, con la aparición de una flictena de aproximadamente 6 milímetros de diámetro en el sitio de mordedura y livideces en cara ventral del antebrazo, figura 1A y B. Se mantuvo con aporte de volumen generoso e hidrocortisona intravenoso. Se inició clorfenamina 4 miligramos cada 8 horas vía oral y se cambió ceftriaxona a cefasolina 1 gramo cada 8 horas intravenoso, manteniéndose con metronidazol. Se optimizó la analgesia con paracetamol 1 gramo cada 8 horas vía oral y tramadol 200 miligramos intravenoso en bomba de infusión continua. En los exámenes de laboratorio destacó un deterioro de la función renal y hepática y aumento de LDH, tabla 2. Por el compromiso renal se trasladó a unidad de tratamiento intermedio, UTI, a las 44 horas de evolución, destacando la aparición de múltiples flictenas en el antebrazo derecho, figura 1C. En UTI evolucionó a febril, sin compromiso hemodinámico ni ventilatorio, con orinas más claras, persistiendo un leve tinte hemático. En la piel se observó una disminución del edema y calor local de la extremidad afectada con rotura de la flictena, figura 1D. Los parámetros de laboratorio,
a las 60 horas de la mordedura, fueron normalizándose, tabla 2. Al cuarto día de evolución, dada la mejoría clínica y de laboratorio, se trasladó a una sala de medicina, desde donde el paciente se fugó del hospital, pese al inicio de la terapia de la poliadicción y alcoholismo con benzodiazepinas. Alcanzó a recibir 4 días de tratamiento con antihistamínicos, corticoides y antibacterianos. Al sexto día de la mordedura consultó nuevamente en el servicio de urgencia por dolor de la extremidad, destacando franca mejoría del edema, coloración violácea del antebrazo derecho, y flictenas en fase de cicatrización, figura 2. El paciente nuevamente se dio a la fuga, sin volver a consultar en el hospital. Preguntas. Ama de casa que al limpiar detrás de cuadros siente un lancetazo en mano. A las 36 horas presenta hematuria y la presencia de una placa azulado violáceo, placa libedoide. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Loxocelismo. ¿Cuál es la enzima dermonecrótica más importante del veneno de la Loxoceles laeta? Esfingomielinasa D. Escolar de 14 años, llega a emergencia indicando que fue mordido en la zona glútea derecha por una araña que tenía en la parte inferior del abdomen una marca en forma de reloj de arena. Posterior a la mordedura, presenta dolor muy intenso en dicha zona, hipotensión, hipersalivación y espasmos musculares difusos. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección? Antídoto específico endovenoso. Niña de 14 años que al acomodar sus zapatos en un rincón del dormitorio, siente un dolor punzante y al mirar nota la presencia de una araña y es llevada a un establecimiento de salud. Lo más probable es que se trate de Loxoceles laeta. ¿Hasta cuántas horas es el tiempo ideal para aplicar el suero antiloxocélico? 6 horas. Adolescente de 15 años, luego de limpiar y ordenar su closet, siente un intenso dolor en el brazo y acude a consulta después de algunas horas por presentar prurito, ardor y dolor que se intensifica. Examen: lesión violácea de bordes irregulares en dorso de antebrazo de 15 milímetros, de base edematosa, cuyo centro es más oscuro con eritema circundante. ¿Qué examen solicitaría pensando en la probable complicación que puede darse en la evolución? Hemograma y examen completo de orina. ¿Cuál es el efecto que produce el veneno del Loxoceles laeta? Hemólisis. Niño de 6 años, sufre hace un día mordedura de Loxoceles en antebrazo derecho. Examen: dolor y signos de flogosis terciodistal del antebrazo. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección? El tratamiento ante un loxocelismo cutáneo es el aseo de la zona de lesión, hielo local y observación y seguimiento ambulatorio durante las primeras 24 horas con control de hemoglobinuria a las 6 y 24 horas. Ama de casa que al limpiar detrás de cuadros siente un lancetazo en mano, a las 18 horas presenta orina oscura y presencia de una lesión libedoide en dicha zona. ¿Cuál es el diagnóstico? Loxocelismo. Recuerda, la medicina cambia con el tiempo. Actualízate. Se debe respetar los protocolos de cada país. Esta es solo una revisión de artículos. El profesional médico es el único que puede tratar esta enfermedad. No te guíes para la práctica sin consultar bibliografía actual.